Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que todos estén teniendo un día fantástico y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema que nos va a dejar boquiabiertos. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a hablar de la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. El 25 de septiembre de 2025, el mundo entero se convulsionó con una noticia que nadie, pero nadie, esperaba. Y hoy aquí vamos a sumergirnos en todos los detalles, a analizar la situación, a revivir los momentos clave y, por supuesto, a compartir mi opinión sobre todo este revuelo. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y empecemos a desentrañar este misterio. Bien, para los que no estén al tanto o para refrescar la memoria de los que sí, vamos a contextualizar un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Necesito presentarlos? Son dos de las estrellas turcas más grandes, más queridas y más seguidas a nivel mundial. Han protagonizado juntos en 2020 y 2021 la exitosísima serie Love is in the Air, conocida en español como Senkalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable y rápidamente los fans empezaron a especular, a soñar y, finalmente, a creer que esa magia también existía fuera de la ficción. Y efectivamente. Después de meses de rumores, de fotos, de pistas, confirmaron su relación. El mundo entero enloqueció. Parecía un cuento de hadas, dos estrellas, enamorados, una historia de amor sacada directamente de la pantalla. Durante casi 2 años, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja favorita de todos. Compartían momentos románticos en redes sociales, se dedicaban palabras hermosas en entrevistas, y lucían radiantes juntos en eventos públicos. Era evidente que se amaban, que se apoyaban y que eran felices. Los fans vibraban con cada foto, con cada noticia, con cada gesto. Era como vivir una verdadera historia de amor en tiempo real. La conexión que irradiaban era palpable, una mezcla de complicidad, admiración y cariño que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de sus seguidores. Recordamos con cariño las publicaciones conjuntas en Instagram, donde compartían viajes, cenas románticas y momentos cotidianos que nos hacían sentir parte de su felicidad. Las entrevistas eran un festival de elogios mutuos, donde destacaban la admiración por el talento y la personalidad del otro. Eventos como alfombras rojas y presentaciones de proyectos se convertían en un escaparate de su amor, con miradas cómplices y gestos de cariño que enamoraban a todos. Pero como todos sabemos, las historias de amor, incluso las más bonitas, a veces tienen giros inesperados. Y aquí es donde entramos en el fatídico 25 de septiembre de 2025. Ese día, la noticia saltó a la palestra como una bomba. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco. Hande y Kerem habían roto. La noticia además venía con una serie de detalles que dejaron a todos con la boca abierta. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura se habría debido a diferencias irreconciliables. Sí, así, sin más detalles. Una frase corta, concisa y que dejaba un abismo de preguntas sin responder. El impacto fue brutal. La confirmación de la ruptura, comunicada a través de comunicados escuetos y fuentes anónimas, generó una ola de conmoción en redes sociales. Los fans, atónitos y desconcertados, no podían creer que el amor que parecía tan sólido y verdadero se hubiera roto. La frase diferencias irreconciliables se convirtió en un mantra, repitiéndose una y otra vez en los comentarios y debates online. La especulación comenzó a fluir, alimentando la incertidumbre y el deseo de conocer la verdad. La noticia llegó como un jarro de agua fría para los fans. ¿Cómo? ¿Después de tanto amor, después de tanta complicidad? ¿Cómo podían haberse distanciado de esa manera? La incredulidad, la tristeza y la sorpresa fueron las emociones predominantes. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, de teorías sobre lo que pudo haber pasado, de recuerdos de los momentos felices que habían compartido juntos. Se desató una verdadera tormenta digital. Los foros y grupos de fans se llenaron de mensajes de apoyo a Hande y Kerem, así como de mensajes de condolencia por el fin de su relación.
Las fotos y vídeos que documentaban los momentos felices de la pareja inundaron las redes sociales, recordándonos la química y el amor que alguna vez compartieron. Las teorías sobre las posibles causas de la ruptura proliferaron, desde simples especulaciones hasta análisis exhaustivos basados en rumores y supuestas fuentes cercanas. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en trending topics, demostrando el impacto de la noticia en la comunidad de fans. ¿Pero qué pasó exactamente? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuáles fueron las diferencias irreconciliables que llevaron a Hande y Kerem a tomar esta drástica decisión? A día de hoy, y a pesar de los meses transcurridos, la verdad sigue siendo un misterio. Aunque, como en todo, se han filtrado rumores, especulaciones y teorías. El silencio de los protagonistas, combinado con la ambigüedad de las declaraciones de sus allegados, no hizo más que avivar la curiosidad y la especulación. Una de las teorías más extendidas y que parece tener cierta credibilidad, es que la relación se habría desgastado por la incompatibilidad de agendas y estilos de vida. Ambos actores con carreras internacionales y una agenda apretadísima, tendrían poco tiempo para estar juntos. Los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje, la presión mediática, todo esto habría afectado a la relación, minando poco a poco la conexión y el amor. La dificultad de conciliar sus compromisos profesionales con la vida personal es un factor común en las relaciones de celebridades. La distancia física, las largas horas de trabajo y la falta de tiempo para compartir momentos de calidad pueden desgastar la conexión emocional y generar tensiones. La presión mediática con constantes rumores y especulaciones también puede afectar a la estabilidad de la pareja. La agenda apretada de ambos, sumada a la constante exposición pública, podría haber dificultado la comunicación y el mantenimiento de la intimidad necesaria para una relación duradera. Los rodajes internacionales, los viajes promocionales y las agendas personales llenas de compromisos habrían reducido significativamente el tiempo que Hande y Kerem podían dedicar a su relación, creando un desgaste emocional que finalmente derivó en la ruptura. Otra teoría, un poco más dramática, habla de terceras personas. Se rumorea que uno de los dos habría tenido una aventura amorosa. Si bien no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y chismorreos, y es común que este tipo de situaciones se den. El mundo del espectáculo, con sus constantes tentaciones y su ambiente de glamour y celebridad, a menudo genera este tipo de rumores. La convivencia con compañeros de trabajo en sets de rodaje, las fiestas y eventos sociales, y la presión de los medios pueden ser factores que faciliten la aparición de terceras personas. Si bien no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, la especulación sobre infidelidades es un recurso común en los medios de comunicación y en las redes sociales. También se ha especulado con posibles diferencias en sus ambiciones profesionales. Hande, con una carrera en ascenso y con proyectos ambiciosos, podría haber buscado un crecimiento personal y profesional que no encajaba con los intereses de Kerem. O al revés, Kerem, con una visión más tradicional de la relación, podría haber buscado una estabilidad que no encajaba con los planes de Hande. Las diferencias en las aspiraciones profesionales son una causa común de ruptura en las parejas de celebridades. Los objetivos, prioridades y ritmos de vida pueden no ser compatibles, generando tensiones y desacuerdos. La búsqueda de crecimiento personal y profesional puede llevar a uno de los miembros de la pareja a priorizar su carrera, mientras que el otro puede buscar una estabilidad que no se alinea con esos planes. Las ambiciones divergentes pueden crear un abismo en la relación, especialmente cuando ambos miembros son independientes y tienen carreras exitosas. Hande, en constante crecimiento y búsqueda de nuevos desafíos, y Kerem, con su visión más tradicional, podrían haber tenido diferencias en sus planes futuros, lo que generó un distanciamiento. Sea cual sea la verdadera razón, lo cierto es que la ruptura fue un hecho. Y aunque al principio ambos se mantuvieron discretos y evitaban hablar del tema, con el tiempo han ido dando algunas pistas, a través de entrevistas o de sus redes sociales, que nos han permitido entender un poco mejor la situación. La prudencia inicial de ambos actores ante la noticia y la necesidad de proteger su intimidad son comprensibles. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos comentarios y gestos han ofrecido pistas sobre el estado de sus sentimientos y las causas de la ruptura. Hande, por ejemplo, ha dejado entrever que la ruptura fue dolorosa, pero que ambos intentaron hacer lo posible para que funcionara. También ha destacado la importancia de la comunicación, del respeto y del entendimiento en una relación. En sus palabras parece que hubo un intento real de salvar la relación, pero que al final las circunstancias se impusieron.
Las declaraciones de Ande, aunque escuetas, han revelado un cierto pesar por el final de la relación. Sus palabras sobre la importancia de la comunicación y el respeto sugieren que hubo problemas en esos aspectos, lo que finalmente llevó a la ruptura. La frase "intentamos hacer lo posible" indica un esfuerzo conjunto por mantener la relación, pero las circunstancias adversas y las diferencias irreconciliables impidieron que prosperara. Kerem, por su parte, ha mostrado una actitud más reservada, pero también ha dejado claro que la relación con Ande fue importante para él. Ha hablado de la admiración que siente por ella, de su talento, de su belleza y de su personalidad. Y aunque no ha dado detalles concretos sobre las causas de la ruptura, ha dejado entrever que fue una decisión difícil, pero necesaria. La actitud reservada de Kerem, pero también respetuosa hacia Ande, sugiere que la relación fue significativa para él. Sus declaraciones sobre la admiración que siente por ella, su talento y su personalidad, demuestran que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. La afirmación de que la decisión fue difícil, pero necesaria, indica que se vieron obligados a tomar una decisión dolorosa para ambos, pero que consideraron la mejor opción dadas las circunstancias. Lo que sí es innegable es que después de la ruptura, ambos actores han seguido con sus vidas profesionales. Ande ha protagonizado nuevos proyectos, ha participado en campañas publicitarias y ha viajado por el mundo. Kerem también ha seguido trabajando con nuevos papeles en cine y televisión, y con una imagen renovada. Han demostrado ser dos profesionales comprometidos con su trabajo y con su crecimiento personal. La ruptura no frenó sus carreras profesionales. Ambos han seguido adelante con sus proyectos, demostrando su profesionalismo y compromiso con su trabajo. Ande, con nuevos proyectos y viajes, ha demostrado su capacidad de reinventarse y seguir creciendo. Kerem, con nuevos papeles y una imagen renovada, ha demostrado su talento y versatilidad. La ruptura, aunque dolorosa, no les impidió continuar con sus carreras y seguir cosechando éxitos. Y aunque cada uno ha seguido su camino, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Podrán Ande y Kerem volver a estar juntos algún día? La esperanza de una reconciliación es natural en los fans. Sin embargo, la complejidad de la situación y las heridas causadas por la ruptura hacen que la posibilidad de una segunda oportunidad sea incierta. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades existen, y las rupturas suelen ser temporales. Sin embargo, en este caso, la situación parece un poco más compleja. La ruptura, aunque discreta en cuanto a detalles, dejó heridas profundas. Y aunque el amor puede volver a renacer, superar las diferencias, la distancia y las expectativas, no es tarea fácil. La historia del espectáculo está llena de ejemplos de parejas que se han reconciliado después de una ruptura, pero en este caso, las circunstancias y las heridas causadas por la separación hacen que el camino hacia una reconciliación sea más complicado. Las diferencias que llevaron a la ruptura, la distancia física y la presión mediática podrían ser obstáculos difíciles de superar. Es probable que Ande y Kerem se mantengan alejados por un tiempo. Necesitan su espacio, necesitan sanar las heridas y necesitan, sobre todo, reencontrarse consigo mismos. Pero quién sabe, el futuro es impredecible. Quizás en algún momento el destino vuelva a cruzarlos, y la chispa del amor vuelva a encenderse. El tiempo y la distancia son necesarios para sanar las heridas y reflexionar sobre la relación. La posibilidad de una reconciliación dependerá de la evolución de sus sentimientos, de la capacidad de superar las diferencias y de la voluntad de ambos de dar una segunda oportunidad al amor. Lo que sí es cierto es que a pesar de la ruptura, el cariño y la admiración mutua siguen existiendo. Han compartido una historia de amor, y esa historia, aunque haya terminado, siempre quedará en la memoria de todos. El cariño y la admiración mutua, evidentes en sus declaraciones y gestos, son un testimonio del amor y el respeto que se tienen. La historia de amor que compartieron, aunque haya terminado, siempre será recordada por los fans como un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Y ahora vamos a analizar un poco las posibles consecuencias de esta ruptura, tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, la ruptura ha sido un duro golpe para ambos. Han perdido no solo a un compañero sentimental, sino también a un apoyo, a un confidente, a un amigo. El proceso de duelo, la superación de la pérdida, es algo que lleva tiempo y esfuerzo. El impacto emocional de la ruptura es innegable. La pérdida de un compañero, un apoyo, un confidente y un amigo genera un vacío difícil de llenar.
El proceso de duelo con sus diferentes etapas requiere tiempo y esfuerzo para sanar las heridas emocionales. A nivel profesional, la ruptura podría tener un impacto, aunque no necesariamente negativo. Los fans al principio pueden sentirse decepcionados, pero con el tiempo pueden entender y respetar la decisión de ambos actores. La ruptura incluso podría generar más interés en sus proyectos, en su vida personal y en sus decisiones. La prensa, por supuesto, estará atenta a cualquier movimiento, a cualquier declaración, a cualquier pista que nos pueda dar una idea de lo que está pasando. Las consecuencias profesionales de la ruptura son impredecibles. La reacción inicial de los fans podría ser de decepción, pero con el tiempo podrían mostrar apoyo y respeto por la decisión de ambos actores. La curiosidad por sus vidas personales y profesionales podría aumentar, generando interés en sus proyectos futuros. La prensa, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, seguirá de cerca cada paso que den. En definitiva, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem ha sido un evento impactante, que ha generado sorpresa, tristeza y expectación. Aunque las razones detrás de la separación siguen siendo un misterio, lo importante es respetar la decisión de ambos actores y desearles lo mejor en el futuro. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem ha conmocionado al mundo. La sorpresa, la tristeza y la expectación generadas demuestran el impacto que tuvieron en sus fans. Es fundamental respetar la decisión de ambos actores y desearles lo mejor en sus vidas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la noticia, hemos revisado los antecedentes, hemos explorado las posibles causas de la ruptura y hemos reflexionado sobre el futuro de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo. Espero que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo, espero que se hayan entretenido. Recuerden que este es solo un análisis, basado en la información disponible y en mi propia opinión. La verdad, la verdadera verdad, solo la saben Hande y Kerem. Y aunque nos gustaría saberlo todo, lo importante es respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como ellos consideren oportuno. Es crucial recordar que solo Hande y Kerem conocen la verdad sobre las causas de su separación. Respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas es fundamental. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que algún día Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué creen que pasó realmente? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Su participación enriquece la discusión y nos permite analizar la situación desde diferentes perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.